Es muy frecuente ahora que en la mayoría de los medios de comunicación dedicados al deporte, los titulares pues lo copen noticias relacionadas con los fichajes. Estamos en esta segunda ventana de fichajes, la Liga de Fútbol en España, hablo de Primera División, el mercado de fichajes en el verano fue del 4 de agosto al 5 de octubre del año 2020, cuando se inicia la temporada, y esta segunda ventana, como te indico, pues recién se ha abierto el 4 de enero y se cierra el 1 de febrero. Cuando se graba este vídeo estamos ya a pocos días de que se cierre esa ventana. Como te digo, son ahora muchos los medios que se hablan de fichajes, si tal jugador ficha por este equipo, que si lo venden, que si lo ceden, pero pocas veces sí se habla de la adaptación del jugador, pero pocas veces se habla, o nunca diría yo, desde la psicología del deporte. Eso es lo que voy a hacer yo aquí ahora en nuestro canal del VAR Emocional. Mira, en mi opinión hay varios factores que influyen en la adaptación del jugador cuando es fichado por otro club distinto al que juega habitualmente. Un primer punto a tener en cuenta es el entrenador. La pregunta ¿es el entrenador el que ha hecho la petición expresa de ese fichaje? ¿El entrenador considera que ese jugador va a hacer más bueno a su plantilla o es, por lo contrario, una imposición, entre comillas, de la directiva o de algún elemento del dueño del club que considera que ese jugador o quiere que ese jugador forma parte de su empresa, porque no deja al fin y al cabo de ser una empresa? Eso es fundamental, porque si el entrenador no lo ha pedido, como se suele decir una frase muy habitual, tendrá que meter a ese nuevo futbolista, en este caso, con calzador. Es decir, tendrá que hacerle un hueco y eso, quieras o no, también va a ser un elemento que dificulte la adaptación de ese deportista a su nuevo grupo de compañeros. Y hablando de compañeros, un segundo elemento a tener en cuenta precisamente son los compañeros. Date cuenta que ese jugador llega a un vestuario posiblemente nuevo para él, a veces puede coincidir bien con el entrenador de otros equipos anteriores o incluso con otros jugadores dentro del vestuario, pero otras veces no, otras veces llega de nuevas, no conoce, incluso en ocasiones, no conoce ni la lengua, es decir, no conoce ni el idioma del país, del equipo donde ha sido fichado, y eso es otro elemento que dificulta también su adaptación. Por supuesto, es muy ventajoso si no hablas la lengua española, que lo aprendas lo antes posible, y si no, te servirá mucho de ayuda, o le servirá al jugador mucho de ayuda, que encuentre en ese vestuario un compañero que sea de su misma nacionalidad, que le sirva un poco de Cicerón, tanto en la ciudad, pero sobre todo en lo que es el club. Un tercer punto es la directiva y el club, y los separo, verás. Por un lado, la directiva, en contraposición a lo que te decía antes con respecto al entrenador, hay veces, son pocas, pero hay veces que es la directiva, y no hablo del director deportivo, sino alguien de la directiva, puede ser el presidente, puede ser un consejero que tenga cierto peso, el que intenta de alguna forma imponer ese fichaje. Eso también puede generar una cierta dificultad de adaptación del jugador, porque puede ir contracorriente, es decir, si llega a ese vestuario y ni el entrenador y los compañeros tampoco consideran a bien que ese jugador tenga, no por el jugador en sí, sino por la posición que ocupa, tenga cabida en esa plantilla, pues va a suponerle un hándicap añadido a esa adaptación. Y al club en concreto me refiero al momento presentista, si me permites la expresión, es decir, ¿dónde se sitúa en ese momento el equipo? ¿En qué lugar en la tabla se encuentra? ¿Está luchando por puestos europeos? ¿Está luchando por evitar el descenso? ¿Qué tipo de estrategia, qué tipo de planteamiento teórico usa el entrenador a la hora de diseñar lo que son las alineaciones? Son también factores que pueden tener un cierto peso en esa adaptación. Otro elemento es la prensa, y te sorprenderá, pero la prensa tiene mucho poder. ¿Qué te voy a decir? No te descubro nada nuevo. Y hay algunos jugadores que los comentarios, las opiniones, los titulares sobre todo, que ven en la prensa les afecta mucho, les llega, les pesa, tanto para bien, en el sentido positivo por supuesto, pero también en el negativo. Pues por ejemplo, imagínate una frase en la que sale una palabra muy repetida, expectativas. Imagínate una frase, un titular, donde aparezca el jugador tal, no voy a dar nombres, no cumple las expectativas que se habían generado a su llegada, por ejemplo. Esos hay jugadores que no lo saben gestionar bien y también eso le supone un peso añadido, como estoy diciéndote, porque estamos todo el tiempo hablando de la adaptación de los fichajes a un equipo nuevo de fútbol. El público y el entorno. Ahora mismo, en plena pandemia, el público no es un elemento a tener en cuenta, porque ya sabes
que hoy por hoy pues no se puede acudir a un estadio de fútbol, pero cuando volvamos, porque evidentemente volveremos, el público también dice mucho. El público tiene también un poder especial sobre el jugador, un poder igual que la prensa, en positivo y en negativo, porque hay público que anima muchísimo al jugador, que tiene mucha paciencia con él, que entiende que no todo el mundo puede rendir desde el minuto 1 cuando llega al club. Sin embargo, hay otros públicos o hay partes de algunos grupos de aficionados de todos los equipos, diría yo, que no tienen esa paciencia y eso les pesa como una losa a los jugadores y empiezan a generarle mucho estrés y un gran nerviosismo cuando empiezan a tener esos silbidos en sus oídos, cuando empiezan a escuchar incluso desaprobaciones desde la grada, porque aunque tú no te lo creas, el jugador escucha muchas cosas en la grada. Muchas veces hay personas que piensan que el jugador se aísla dentro del terreno de juego y no es así. El jugador escucha muchísimo dentro del césped y la verdad es que, como te digo, le pesa muchísimo, porque no es fácil escuchar comentarios desde la grada, por ejemplo, pues frases muy simples, pero que le llegan justamente al corazón, de eres muy malo, vuelve por donde has venido, no vales para estar aquí. Eso, que te parece bastante fácil de rechazar y continuar con tu trabajo, a algunos futbolistas la puede dejar muy marcado. El entorno, con el entorno me refiero en concreto, te decía antes, la importancia de hablar el idioma del país donde pertenece ese equipo al que el jugador ha llegado como nuevo. También el entorno es importante, dentro de ese entorno la cultura y la idiosincrasia de la ciudad a la que vas. Por ejemplo, tú imagínate, hablamos de un jugador que lleva años jugando en un club del norte de España y que lo ficha un club del sur de España. Hablamos de temperatura, hablamos en fin, de detalles distintos, de incluso de costumbres diferentes que de alguna manera pueden afectarle al jugador a la hora de acostumbrarse a ese nuevo entorno donde va a desempeñar su trabajo. Y un último punto, dentro de los que yo considero que pueden ser importantes a la hora de que ese jugador se vaya adaptando de nuevo a ese club, es su familia. Te hablaba antes del entorno, pero del entorno más global, más generalizado. Con la familia me refiero al entorno más cercano, me refiero a sus amigos, pero sobre todo a su pareja y a sus hijos. No es lo mismo que el jugador se desplace hacia ese lugar nuevo donde va a jugar, hacia esa ciudad donde está su club nuevo, con su familia, con su mujer, con sus hijos, es decir, con su entorno de apoyo, a que se desplace solo y, por ejemplo, se aloje en un hotel, que es algo más frío, es algo más impersonal, donde no se genera realmente un hogar, sino que puede el jugador tener la sensación que está como de paso. Entonces es otro elemento a tener en cuenta el que el jugador o la jugadora, evidentemente, válgase las dos situaciones, jugador, futbolista masculino y femenino. En definitiva, que no venga acompañado con la pareja y con sus hijos. Ese es otro elemento que también puede ser de mucha importancia en el equilibrio psicológico que ese jugador necesita para adaptarse lo más rápido posible y lo mejor posible. ¿Pero qué es lo más importante? Lo más importante es el jugador. Te hablo del entrenador, de los compañeros, del entorno familiar, incluso de la ciudad, los directivos, el público, la prensa, pero lo más importante es el jugador. En este caso en concreto, factores como por ejemplo la edad. La edad, no es lo mismo tener 18, 20 años, es decir, ser un futbolista joven, con no demasiada experiencia, posiblemente con no mucha experiencia de traspaso de un club a otro. Y eso es importante porque esa falta de experiencia le va a suponer cierta dificultad para llegar a un sitio nuevo y si no se trata de un jugador extrovertido, que también los hay, con 20 años, pero lo más normal es que llegue tímido, que llegue con ciertas dudas, con cierto temor incluso, sin ser dramáticos, a ese nuevo puesto de trabajo, como te decía antes, y eso es un factor, insisto, a tener muy en cuenta, la edad. Las lesiones, el gran elemento distorsionador en muchas ocasiones a nivel mental del rendimiento de los deportistas en general y de los futbolistas en particular. Si viene de una lesión, eso le va a generar dudas, siempre las genera, pero sobre todo si está produciendo un cambio y te está fichando a otro equipo porque confía evidentemente en las habilidades, en las destrezas que tiene ese jugador. El tema de las lesiones le puede rondar la cabeza, de alguna manera el que vayas a un club nuevo y tengas en tu memoria que a lo mejor hace 3 meses tuviste una lesión importante, hablo de lesiones de 2-3 meses de duración, no hablo de
de cuestiones musculares que a lo mejor en 2-3 semanas el jugador puede salir rápidamente. Hablo de lesiones largas, 2-3 meses, incluso más. Eso también al jugador le puede pesar. ¿Por qué? Porque el jugador sabe, cuando llega a un equipo nuevo, están las expectativas, es decir, ¿qué se espera de mí? Cuando yo llego a un equipo nuevo, evidentemente se espera lo mejor más uno, porque si no, ¿para qué te fichan, no? Entonces las lesiones también es un elemento a tener muy en consideración. El apoyo, como te decía antes, pero no solamente el apoyo de la familia, el apoyo de los compañeros, el apoyo de todo el mundo, de todo, ¿eh? Eso es básico. Si el jugador se siente arropado por su familia, en primer lugar, donde vive su familia, pareja, hijos, si llega al vestuario se encuentra con unos compañeros que le abren los brazos y le tienden la mano para invitarles a formar parte de ese grupo lo antes posible. Si el entrenador le transmite un mensaje de tú eres bienvenido aquí y seguro vas a aportar cosas interesantes. Ese apoyo con mayúsculas y ese apoyo a nivel muy global también va a ser básico para que vaya cogiendo esa confianza. Confianza que de eso hablo ahora, de los autos. Autoconfianza, autoestima, autoconcepto. ¿Con qué idea llega el jugador a ese club nuevo? ¿Llega con dudas? ¿Cree que llega a un equipo que no está hecho para él, en el sentido de que considera que le sobrepasa? Un equipo rodeado de jugadores de mucho nivel, jugadores internacionales, jugadores que ganan, por ejemplo, más dinero que él. Todas esas preguntas que a él le puede o a ella le pueden generar dudas respecto a su valía, son importantes de resolver, porque si el jugador entra chiquitito en el vestuario, es decir, llega un poco acomplejado, llega dudando de sus habilidades y olvidando de por qué ese club ha decidido hacer esa inversión en sus servicios, ese jugador también va a tener bastantes dificultades. Yo te resumo, si eres un jugador y me estás viendo, o un directivo de cualquier club de fútbol, importante gestionar la presión respecto a esa palabra mágica de las expectativas, de lo que se espera del jugador, la presión por parte de todos, entrenador, público, etcétera, etcétera, pero sobre todo yo te diría la autopresión. Es importante que el entrenador marque sus objetivos, pero que el jugador también marque los suyos, que no piense que vas a llegar, por ejemplo, si el jugador fichado es un delantero, no sería muy recomendable que pensara, bueno, yo llego a ese equipo y en 3 partidos soy el máximo goleador. Oye, si lo consigue, magnífico, pero lo normal es que no sea eso, porque, insisto, estamos hablando de un proceso de adaptación, y el más pintado, es decir, el mejor de los jugadores, que viene incluso de ser pichichi en su liga el año pasado, la temporada pasada, necesita ese periodo para ir acostumbrándose a esa nueva realidad que le toca vivir. Gestionar la presión, importante. La comparativa, ni compararse con los que va a compartir vestuario, es decir, las comparativas interpersonales, ni compararse tampoco con su rendimiento anterior. Lo decía antes con la presión. Hay jugadores que llegan a un vestuario nuevo y piensan, bueno, yo el año pasado, pues por ejemplo, metí tantos goles, o hice tantas recuperaciones, o si soy portero, paré tantos penaltis, aquí lo voy a multiplicar, o aquí lo voy a mejorar. Por supuesto que es la intención, faltaría más. Pero no te olvides, si tú eres el jugador, no te olvides que necesitas ese periodo de transición para que te vayas adaptando a ese nuevo entorno que te estoy diciendo. Entonces, cuidado con compararte, por supuesto, con la gente que ve, olvídalo, porque cada uno tiene sus peculiaridades, y la mayoría de los que están allí, diría todos, si no coincide algún fichaje nuevo, si tú eres el nuevo, todos, absolutamente todos, llevan ya más tiempo que tú en el club. Así que es importante que no te compares ni con ellos ni con tu rendimiento anterior. Y aquí la palabra mágica, paciencia. Paciencia. ¿Para qué? Para que tú mismo vayas, el jugador vaya entendiendo cómo es la rutina de ese club, para que vaya conociendo a los compañeros, para que vaya entendiendo la forma que tiene de dirigir, por ejemplo, el entrenador, cómo es la propia peculiaridad de ese club, de qué manera vive ese club los triunfos, cuál ha sido ese recorrido del club. Es importante que el jugador también lo tenga en cuenta, pero sobre todo la paciencia, que él entienda que cuando está en ese club va a tener, se supone, porque rara es la vez que ficha a un jugador 6 meses, aunque siempre hay también, tú sabes, la opción del préstamo, ¿no? Con opción a compra, que me suena muy mercantilista, pero realmente es que se dice así. Pues esa paciencia es clave, que el jugador sepa que necesita un tiempo, que lo sepa también el entrenador, que lo sepa todo el mundo, el público también, ¿vale? Que el público también sepa que necesita ese tiempo, ese margen, y poco a poco, bueno, pues se supone que irá dando esos resultados que esperaban, y por eso se fichó.
Si no da esos resultados y pasa X tiempo, hablamos de una temporada quizás, para hacer una especie de balance, de valoración de si ese jugador realmente es el apropiado para esa plantilla o no, a partir de ahí se podrán tomar decisiones desde el entrenador, la directiva, incluso el propio jugador. Pero la paciencia es básica para que poco a poco ese jugador vaya dando ese rendimiento que se espera de él. Así que ya sabes, todo jugador necesita un tiempo para adaptarse. Si estás en el campo, no le grites. Él quiere siempre hacer lo mejor para él mismo y para su club.